La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve con sus propios ojos pero que la mente se niega a aceptar. Durante años pensé que las leyendas eran solo eso. Historias para asustar a los niños en las noches oscuras. Pero después de lo que viví en aquel pueblo perdido de Veracruz, aprendí que hay realidades más terroríficas que cualquier cuento. Y lo peor es que nadie te cree cuando intentas contarlo. Te miran como si estuvieras loco, como si hubieras imaginado todo. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que nos pasó. Y aunque han pasado los meses, todavía me despierto en las madrugadas con el corazón acelerado, sintiendo que algo me observa desde la oscuridad. Me llamo Roberto. Tengo 32 años y vivo en la ciudad de Veracruz. Soy una persona común y corriente. Trabajo en una oficina, tengo una esposa que se llama Marina y 2 hijos pequeños, Carlitos de 7 años y Sofía de 5. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Mi vida era tranquila, predecible, hasta que decidimos hacer ese viaje. Todo comenzó un viernes de agosto. Marina recibió una llamada de su prima Leticia, quien vivía en un pueblito llamado San Rafael, como a 3 horas de la ciudad. Leticia estaba organizando una reunión familiar porque su mamá, la tía Eugenia, cumplía 70 años. Marina no veía a su prima desde hacía casi 2 años, así que le dio mucha ilusión ir. A mí me daba un poco de flojera hacer el viaje, la verdad. Los fines de semana son sagrados para descansar después de la semana de trabajo. Pero Marina me convenció diciéndome que sería solo 2 días, que los niños se divertirían en el campo y que necesitábamos un cambio de ambiente. Salimos el sábado por la mañana bien temprano. Eran como las 6 cuando arrancamos. Los niños iban dormidos en el asiento de atrás, y Marina llevaba una bolsa llena de pan dulce y un termo con café. El cielo todavía estaba medio oscuro, y las calles de la ciudad estaban casi vacías. Conforme avanzábamos, y dejábamos atrás los edificios y el ruido, el paisaje se iba transformando. Empezamos a ver más árboles, más verde, menos gente. La carretera se fue poniendo cada vez más angosta y más solitaria. Pasamos por varios pueblitos pequeños donde apenas había movimiento, algunas tienditas con sus cortinas de metal cerradas, perros callejeros caminando sin rumbo, una que otra persona mayor sentada en una silla afuera de su casa. Todo parecía estar detenido en el tiempo. Después de casi 3 horas de camino, Marina me dijo que ya estábamos cerca. Tenía que tomar una desviación que casi no se veía, un camino de terracería que se metía entre los árboles. El GPS del celular ya no servía porque no había señal. Marina sacó un papel donde Leticia le había anotado las indicaciones. Seguir derecho como 2 kilómetros. Pasar un puente de madera. Dar vuelta donde hay un árbol caído, y después de otros 3 kilómetros, llegaríamos a San Rafael. El camino de terracería estaba lleno de baches y piedras. Tuve que ir despacio para no descomponer el coche. Los árboles a los lados eran tan tupidos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Aunque ya eran casi las 9 de la mañana, ahí adentro parecía que todavía estaba oscuro. Los niños ya se habían despertado y Carlitos preguntaba a cada rato cuánto faltaba. Sofía iba callada, mirando por la ventana con los ojos bien abiertos. Después me dijo que desde ese momento sintió que algo no estaba bien. Pasamos el puente de madera que crujía horrible con el peso del coche. Marina se agarró de mi brazo con fuerza. Yo intenté tranquilizarla con una sonrisa, pero la verdad es que a mí también me dio un poco de miedo. El puente se veía muy viejo y las tablas estaban podridas en algunas partes. Podías ver el río allá abajo, oscuro y quieto, con un olor raro que se metía por las ventanas. Encontramos el árbol caído exactamente donde Leticia había dicho. Era un árbol enorme que seguramente había caído hacía muchos años, porque ya estaba todo cubierto de musgo y plantas trepadoras. Dimos la vuelta
y seguimos por el camino que se hacía todavía más angosto. Y entonces, después de doblar en una curva, vimos San Rafael. El pueblo era mucho más pequeño de lo que yo esperaba. Había como 20 casas en total, todas muy viejas, de adobe y techos de lámina o tejas rojas. Las calles eran de tierra. No había pavimento ni banquetas. En el centro había una iglesia pequeña y blanca que se veía abandonada, con la puerta de madera toda carcomida y las ventanas sin vidrios. Alrededor de la plaza había algunos árboles grandes y frondosos que daban una sombra pesada. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No se escuchaba nada. Ni música, ni voces, ni animales. Solo el sonido del motor de nuestro coche rompiendo ese silencio tan extraño. Marina me señaló una casa pintada de color azul claro que estaba al final de una calle. Esa era la casa de Leticia. Manejé despacio, mirando a mi alrededor. Había algunas personas afuera de sus casas, viejos sentados en sillas mirando hacia la nada. Una señora barriendo su patio. Todos nos quedaron viendo cuando pasamos. Pero no era una mirada normal de curiosidad. Era algo más. Como si nos estuvieran estudiando. Como si estuvieran decidiendo algo sobre nosotros. Estacioné el coche frente a la casa azul y apenas apagué el motor cuando la puerta se abrió y salió Leticia con una sonrisa enorme. Atrás de ella venía la tía Eugenia, una señora gordita y de pelo blanco, que se veía muy contenta de vernos. Nos bajamos del coche y hubo abrazos y saludos. Los niños estaban emocionados de poder estirarse después del viaje largo. Leticia les dio unos dulces y ellos se fueron corriendo al patio de la casa para explorar. La tía Eugenia abrazó a Marina con lágrimas en los ojos y le dijo que hacía mucho que no la veía y que qué grande estaba. Mientras sacábamos las maletas del coche, noté que las personas que habían estado mirando desde sus casas seguían ahí, observándonos. No se movían, no hablaban entre ellos, solo miraban. Me dio un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Pensé que tal vez así eran las personas en los pueblos pequeños que no estaban acostumbradas a las visitas. Entramos a la casa. Por dentro estaba oscura y olía a humedad mezclada con comida. Tenía una sala pequeña con un sillón viejo y una tele de las antiguas. La cocina estaba al fondo y se podía ver por una puerta que daba al patio donde estaban los niños jugando. Leticia nos ofreció agua fresca de Jamaica y nos sentamos a platicar un rato. Fue entonces cuando apareció él. Escuché pasos pesados que venían desde una de las habitaciones. La puerta se abrió y salió un viejo alto y muy flaco. Tenía que andar por los 80 años o más. Su piel era morena y arrugada, llena de manchas. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran de un color amarillo pálido, como los ojos de un gato o de un lobo. Nunca había visto ojos así en una persona. Me quedé paralizado mirándolo. El viejo nos miró a Marina y a mí con esos ojos extraños, sin decir nada. Su cara no mostraba ninguna expresión, ni sorpresa, ni curiosidad, nada. Solo nos miraba fijamente de una forma que me hizo sentir muy incómodo. Leticia se aclaró la garganta y dijo: «Él es don Severiano, el papá de mi esposo. Vive aquí con nosotros». Marina y yo nos levantamos para saludarlo con educación. Yo estiré la mano y dije: «Mucho gusto, don Severiano, soy Roberto». El viejo no movió la mano para saludarme. Se quedó ahí parado, mirándome con esos ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad de la casa. Después de un momento que se sintió eterno, habló con una voz ronca y rasposa. No deberían haber venido. El ambiente se puso tenso de inmediato. Leticia se rió nerviosa y dijo: «Ay, suegro, no empiece. Son mi familia, vinieron para el cumpleaños de mi mamá». Don Severiano no le quitó los ojos de encima a Marina. La miraba de una forma tan intensa que ella se puso pálida y dio un paso hacia atrás, acercándose a mí. El viejo dijo: «Este no es lugar para gente de la ciudad. Aquí las cosas son diferentes. No van a querer quedarse cuando caiga la noche». Y sin decir más, dio media vuelta y regresó a su cuarto. Escuchamos cómo cerró la puerta con un golpe fuerte que hizo temblar las paredes. Marina me miró con los ojos muy abiertos. Yo traté de actuar con normalidad, pero sentía un nudo en el estómago. Leticia se disculpó varias veces, diciendo que su suegro era una persona muy rara, que casi no hablaba con nadie,
y que no le hiciéramos caso. La tía Eugenia agregó que don Severiano siempre había sido así de hosco, que no era nada personal. Pero yo sabía que sí era personal. La forma en que nos había mirado, la forma en que había dicho esas palabras. No era solo un viejo amargado. Había algo más en él. Algo que me daba muy mala espina. Intenté olvidar el encuentro con don Severiano y concentrarme en pasar un buen rato con la familia. Leticia nos mostró la casa y nos llevó al cuarto donde íbamos a dormir Marina y yo. Era un cuarto pequeño con una cama vieja y un ventilador de techo que hacía un ruido raro al girar. La ventana daba al patio trasero donde los niños seguían jugando. Desde ahí podía verlos correr entre los árboles frutales y las gallinas que andaban sueltas. Dejamos las maletas y regresamos a la sala. La tía Eugenia estaba cocinando para la comida del mediodía. El olor de los frijoles y el arroz llenaba la casa. Leticia puso música en la radio, una estación que se escuchaba con mucha estática, pero que al menos rompía un poco ese silencio pesado que había en el pueblo. El esposo de Leticia llegó como a las 11. Se llamaba Ernesto y era un hombre moreno y fornido que trabajaba en el campo. Nos saludó con amabilidad y se disculpó por no haber estado cuando llegamos. Cuando le pregunté por su papá, su expresión cambió. Se puso serio y me dijo en voz baja que era mejor no hacerle mucho caso al viejo, que tenía sus ideas raras y que a veces decía cosas que no tenían sentido. Pero yo noté algo en la forma en que lo dijo, como si él mismo le tuviera miedo a su propio padre, como si hubiera cosas que no me estaba contando. Comimos todos juntos en una mesa larga en la cocina. La comida estaba deliciosa. La tía Eugenia había preparado mole con pollo, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Los niños comieron con ganas. Carlitos no paraba de hablar sobre las gallinas y los árboles del patio. Sofía seguía más callada que de costumbre, pero cuando le preguntaba si estaba bien, ella solo asentía y seguía comiendo. Don Severiano no salió de su cuarto para comer con nosotros. Ernesto le llevó un plato a su habitación y regresó rápido, cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Después de comer, Leticia propuso que fuéramos a caminar por el pueblo para conocerlo. Marina y yo aceptamos. Los niños también querían ir. La tía Eugenia dijo que ella se quedaría descansando porque ya estaba cansada. Salimos a la calle y el sol del mediodía pegaba fuerte. Hacía mucho calor y el aire estaba quieto, sin nada de brisa. Caminamos por las calles de tierra del pueblo. Leticia nos iba contando la historia del lugar. Dijo que San Rafael tenía más de 200 años de antigüedad, que antes había sido un pueblo más grande, pero con el tiempo la gente se había ido yendo a las ciudades buscando trabajo. Ahora solo quedaban las familias más viejas, las que llevaban generaciones viviendo ahí. Pasamos frente a la iglesia. La puerta estaba entreabierta y me asomé por curiosidad. Adentro estaba todo oscuro y polvoroso. Las bancas estaban rotas y había telarañas por todos lados. En el altar había una imagen de un santo que no reconocí, cubierta de velas apagadas y flores secas. El lugar me dio muy mala vibra y me alejé rápido. Seguimos caminando y Leticia nos llevó hasta un río pequeño que pasaba por las orillas del pueblo. El agua era clara y se veía limpia. Había unos árboles grandes que daban sombra y algunos niños del pueblo estaban jugando ahí. Carlitos y Sofía se emocionaron y quisieron meterse al agua. Marina los dejó, pero les dijo que no se fueran muy lejos. Mientras los niños jugaban, Marina, Leticia y yo nos sentamos en una piedra grande. Leticia seguía platicando sobre el pueblo, sobre las costumbres, sobre las fiestas que hacían, pero yo no podía dejar de pensar en don Severiano. Finalmente me armé de valor y le pregunté: «Oye, Leticia, tu suegro me pareció muy extraño. ¿Siempre es así de desagradable con las visitas?». Leticia suspiró y miró hacia el agua. Después de un momento dijo: «Don Severiano es una persona muy complicada. Lleva muchos años viviendo en ese cuarto, casi no sale. No le gusta que llegue gente nueva al pueblo. Dice que los de afuera traen malas energías. Ya sabes cómo son los viejos con sus creencias». «¿Y Ernesto qué dice?», pregunté. Leticia se puso seria. Bajó la voz aunque no había nadie cerca que pudiera escucharnos. «Ernesto tiene una relación difícil con su papá.
Desde que yo llegué a vivir aquí, don Severiano nunca me ha tratado bien. Dice que yo no debía haberme casado con su hijo, que no soy de aquí, y que no entiendo las tradiciones del pueblo. A veces lo escucho en las noches caminando por la casa, hablando solo, diciendo cosas en un idioma que no entiendo. ¿En qué idioma?, preguntó Marina con curiosidad. No sé, suena como náhuatl o algo así. Hay algunas personas mayores del pueblo que todavía hablan lenguas antiguas, pero las cosas que dice don Severiano, la forma en que las dice, dan miedo. Una vez le pregunté a Ernesto qué decía su papá, y él se puso muy enojado. Me dijo que nunca le preguntara eso de nuevo, que había cosas que era mejor no saber. Un escalofrío me recorrió la espalda. Marina me apretó la mano. Leticia continuó. La gente del pueblo le tiene mucho respeto a don Severiano. Algunos le tienen miedo. Nunca me han querido decir por qué, pero he escuchado rumores. Dicen que tiene poderes, que puede hacer cosas que no son normales. Yo nunca he visto nada raro, pero la verdad es que trato de evitarlo lo más posible. En ese momento Carlitos nos gritó desde el río. Se había resbalado en una piedra y se había raspado la rodilla. No era nada grave, pero estaba llorando. Marina corrió hacia él para revisarlo. Yo me quedé con Leticia unos segundos más y le pregunté, ¿qué tipo de cosas dicen que puede hacer? Leticia me miró con los ojos llenos de preocupación. Abrió la boca para responder, pero justo en ese momento escuchamos un ruido extraño. Era como un aullido que venía del bosque detrás de los árboles. Un sonido largo y lastimero que no parecía de ningún animal que yo conociera. Los niños que estaban jugando en el río se quedaron quietos y callados. Se miraron entre ellos con miedo, y después salieron corriendo hacia sus casas sin decir nada. En cuestión de segundos, nos quedamos solos. Carlitos dejó de llorar y se abrazó a Marina. Sofía salió del agua y corrió hacia mí. La cargué y ella escondió la cara en mi cuello. Leticia se levantó de la piedra y dijo con voz temblorosa, «Será mejor que regresemos a la casa». «¿Qué fue ese sonido?», pregunté. Leticia no me respondió. Solo empezó a caminar rápido de regreso al pueblo. Nosotros la seguimos. El aullido se escuchó otra vez, ahora más cerca. Yo volteé hacia el bosque pero no vi nada. Solo árboles oscuros y sombras que se movían con el viento que de repente había empezado a soplar. Caminamos rápido por las calles del pueblo. Las personas que habían estado afuera de sus casas ya no estaban. Todo estaba desierto. Las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas. Era como si todos se hubieran escondido. Cuando llegamos a la casa azul, entramos rápido y Leticia cerró la puerta con llave. Ernesto estaba en la sala y se veía preocupado. Le preguntó a Leticia, ¿escucharon el aullido? Ella asintió. Ernesto maldijo en voz baja y se asomó por la ventana. Yo pregunté qué estaba pasando, pero él me ignoró. Se veía muy nervioso. La tía Eugenia salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Nos vio a todos ahí parados con cara de susto y preguntó qué pasaba. Leticia le explicó. La tía Eugenia se puso pálida y se sentó en el sillón. Dijo en voz baja, «Que Dios nos proteja». Marina me miró con miedo. Los niños estaban asustados. Yo traté de mantener la calma, pero por dentro estaba muy nervioso. Algo no estaba bien. Ese pueblo, ese aullido, la reacción de la gente, todo era muy extraño. Ernesto se alejó de la ventana y nos dijo, «Es mejor que no salgan de la casa hasta mañana. Cuando oscurezca no se acerquen a las ventanas. No abran la puerta por ningún motivo. No importa lo que escuchen afuera». «¿Por qué? ¿Qué va a pasar?», pregunté con la voz más firme que pude. Ernesto me miró a los ojos. Había miedo en su mirada, un miedo profundo. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos que la puerta del cuarto de don Severiano se abría. El viejo salió. Traía puesta una camisa blanca vieja y un pantalón oscuro. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra de la casa. Nos miró a todos y una sonrisa pequeña y extraña se dibujó en su cara arrugada. «Ya empezó», dijo con esa voz ronca que me ponía la piel de gallina. «¿Qué empezó?», preguntó Leticia con voz temblorosa. Don Severiano caminó despacio hacia la puerta principal. Puso su mano sobre la madera y cerró los ojos. Parecía estar sintiendo algo.
escuchando algo que los demás no podíamos percibir. Después de un momento, abrió los ojos y me miró directamente a mí. Hay cosas en este mundo que ustedes no entienden. Fuerzas antiguas que existían antes de que llegaran los de afuera con sus iglesias y sus dioses nuevos. Estas tierras tienen dueños, y esos dueños no les dan la bienvenida. No entiendo de qué habla, le dije tratando de sonar valiente aunque por dentro estaba aterrado. El viejo se acercó a mí. Podía oler su aliento, un olor agrio y desagradable. Me miró fijamente con esos ojos que no parecían humanos y dijo: «Tú vas a entender esta noche. Todos van a entender, y para cuando salga el sol ya no van a querer estar aquí». Marina me jaló del brazo. Los niños empezaron a llorar. Don Severiano se rió con una risa seca y desagradable. Después regresó a su cuarto y cerró la puerta. El silencio que quedó después fue peor que cualquier ruido. Todos nos quedamos ahí parados, sin saber qué hacer ni qué decir. La tarde estaba cayendo y la luz que entraba por las ventanas se estaba volviendo cada vez más tenue y anaranjada. Ernesto rompió el silencio. «Voy a cerrar todas las ventanas y las puertas. Leticia, prepara la cena. Todos vamos a quedarnos juntos en la sala esta noche. Nadie se separa, nadie sale». Yo ya estaba harto. Ya había tenido suficiente de ese lugar y de ese viejo loco. Le dije a Marina que empacáramos nuestras cosas, que nos íbamos de regreso a la ciudad en ese momento. Pero Ernesto me detuvo. «No pueden irse ahora. Ya es tarde. En el camino van a estar solos, sin protección. Es más peligroso afuera que adentro». «¿Protección? ¿Protección de qué?», grité ya sin poder controlar mi frustración. Ernesto no respondió. Solo siguió cerrando las ventanas y revisando que todas las puertas estuvieran bien cerradas con llave. La tía Eugenia abrazó a Marina y le dijo que todo iba a estar bien, que solo era una noche, que mañana en la mañana nos podríamos ir tranquilos. Marina lloraba en silencio. Yo cargué a Sofía y le dije a Carlitos que se sentara en el sillón conmigo. Leticia preparó algo de cenar en la cocina, tacos de frijoles y quesadillas. Pero nadie tenía mucha hambre. Comimos en silencio, escuchando cada ruido que venía de afuera. El viento había empezado a soplar más fuerte. Se escuchaba cómo movía las láminas de los techos de las casas. Las ramas de los árboles golpeaban contra las ventanas. Cuando oscureció completamente, Ernesto apagó todas las luces de la casa. Dijo que era mejor así, que no quería llamar la atención. Prendió unas velas y las puso en la mesa de la sala. La luz que daban era débil y hacía que las sombras bailaran en las paredes. Los niños se quedaron dormidos en el sillón, acurrucados uno contra el otro. Marina estaba sentada junto a mí, agarrándome la mano con fuerza. Leticia y la tía Eugenia rezaban en voz baja. Ernesto estaba sentado en una silla cerca de la puerta, vigilante, con un machete en las manos. Y entonces empezó. Primero fue un rasguño en la puerta. Suave, casi imperceptible, como si algo estuviera pasando sus garras sobre la madera. Después otro rasguño, y otro. Se fueron haciendo más fuertes, más insistentes. Ernesto apretó el machete con las dos manos. Todos nos quedamos inmóviles conteniendo la respiración. Después escuchamos pasos pesados que caminaban alrededor de la casa. 1, 2, 3, 4. No eran pasos de zapatos. Sonaban diferentes, como patas de animal, pero grandes, muy grandes. Marina enterró sus uñas en mi brazo. Yo quería gritar, pero no me salía la voz. Los pasos siguieron dando vueltas alrededor de la casa. Una vuelta completa, después otra, y otra más. De repente se detuvieron frente a la ventana de la sala. Aunque las cortinas estaban cerradas, podíamos ver una sombra del otro lado. Una sombra enorme que bloqueaba la luz de la luna. Algo estaba ahí parado, mirando hacia adentro, y entonces escuchamos un gruñido, bajo y profundo. Un gruñido que hacía vibrar las paredes y los vidrios de las ventanas. Era el mismo sonido que habíamos escuchado en el río, pero ahora estaba justo afuera, a solo unos metros de nosotros. Sofía se despertó llorando. Carlitos también. Yo los abracé fuerte y les tapé la boca suavemente para que no hicieran ruido. Marina lloraba en silencio. La tía Eugenia y Leticia rezaban más fuerte.
La sombra se movió hacia la puerta principal. Escuchamos cómo olía, como si estuviera tratando de detectar nuestro olor. Después empezó a rasguñar la puerta con más fuerza. La madera crujía. Pensé que iba a romperla, que iba a entrar y que nos iba a encontrar ahí indefensos. Pero justo en ese momento, la puerta del cuarto de don Severiano se abrió. El viejo salió. En la oscuridad solo podíamos ver su silueta y el brillo amarillo de sus ojos. Caminó hacia la puerta principal. «No vaya», susurró Ernesto con terror en la voz. Pero don Severiano no le hizo caso. Llegó hasta la puerta y puso sus 2 manos sobre ella. Cerró los ojos y empezó a decir algo en ese idioma extraño que Leticia había mencionado. Palabras que no entendía pero que sonaban antiguas y poderosas. Los rasguños se detuvieron. El gruñido se escuchó una vez más, ahora con lo que parecía ser rabia o frustración. La sombra se alejó de la puerta. Escuchamos los pasos alejándose, perdiéndose en la noche. Don Severiano dejó de hablar. Abrió los ojos y nos miró. En la luz temblorosa de las velas, su cara se veía diferente, más joven, más salvaje, y sus ojos brillaban con una intensidad que no era humana. «Esta noche no puede entrar», dijo el viejo, «pero mañana en la noche sí podrá. Tienen que irse antes de que caiga el sol». «¿Qué es esa cosa?», logré preguntar con la voz quebrada. Don Severiano sonrió mostrando sus dientes amarillos. «Esa cosa, como tú dices, soy yo». El mundo se detuvo. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Marina me miró sin entender. Leticia se cubrió la boca con las manos. Solo Ernesto y la tía Eugenia parecían no estar sorprendidos. Como si ya lo supieran. «Soy un nahual», continuó don Severiano. «Llevo muchos años caminando entre 2 mundos. El mundo de los hombres de día y el mundo de las bestias de noche. Es una maldición que corre en la sangre de mi familia desde hace generaciones. Y ahora mi hijo también la lleva». Miré a Ernesto. Él había bajado la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Entendí todo en ese momento. Por eso el miedo. Por eso las advertencias. Por eso querían que nos fuéramos. «Esta noche todavía puedo controlarme», dijo el viejo. «Puedo mantener a la bestia afuera. Pero cada luna que pasa, el control se hace más débil. Y mañana la luna estará llena. No podré detenerme. La bestia va a salir y va a buscar sangre fresca. Sangre de los que no pertenecen aquí». Nos miró a Marina, a los niños y a mí. «Por eso les dije que se fueran. Pero no me hicieron caso. Ahora tendrán que esperar hasta mañana y rezar para que logren salir antes de que anochezca». El viejo regresó a su cuarto y cerró la puerta. Nadie durmió esa noche. Cuando los primeros rayos del sol entraron por las rendijas de las cortinas, todos suspiramos aliviados. Había sido la noche más larga y aterradora de mi vida. Los niños seguían dormidos en mis brazos, agotados del miedo y el llanto. Marina tenía los ojos rojos e hinchados. Leticia y la tía Eugenia se veían demacradas como si hubieran envejecido 10 años en una sola noche. Ernesto se levantó de la silla donde había estado toda la noche vigilando. Soltó el machete y se acercó a nosotros. «Ya pueden irse. Tienen todo el día, pero les recomiendo que salgan lo más pronto posible». No me lo tuvo que decir 2 veces. Desperté a los niños con cuidado y les dije que nos íbamos. Marina corrió al cuarto a empacar nuestras cosas. Yo la ayudé. Metimos todo rápido en las maletas sin importar el desorden. Solo queríamos salir de ahí. Leticia preparó café y nos dio pan dulce para el camino, pero nadie quiso comer nada. La tía Eugenia nos abrazó con lágrimas en los ojos y nos pidió perdón. Dijo que nunca imaginó que algo así fuera a pasar, que lo sentía mucho. Yo solo asentí. No tenía palabras para responderle. Cuando salimos de la casa con las maletas, el pueblo seguía desierto. Las calles vacías, las puertas cerradas. Pero esta vez entendía por qué. La gente sabía. Todos sabían lo que pasaba en las noches. Y se escondían. Metimos las maletas en la cajuela del coche. Los niños subieron atrás sin protestar. Marina se subió en el asiento del copiloto. Yo estaba a punto de subir cuando vi que la puerta de la casa se abría una vez más. Don Severiano salió.
La luz del sol le pegaba en la cara y tuve que parpadear porque por un momento me pareció que su piel brillaba de una forma extraña, como si tuviera pelo corto por todo el cuerpo. Pero cuando volví a mirarlo, era solo un viejo normal. Se acercó al coche. Yo me puse tenso, listo para subirme rápido y arrancar si era necesario. Pero él solo se quedó ahí parado, mirándome con esos ojos amarillos que nunca olvidaré. «Hiciste bien en irte», dijo con voz cansada. «No todos tienen esa oportunidad. Algunos se quedan y nunca vuelven a salir. ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por qué no nos dejó en paz desde el principio?», le pregunté con rabia contenida. El viejo inclinó la cabeza. «Porque necesitaba que entendieras que hay cosas en este mundo que no son para ser vistas ni conocidas. Ahora llevas esa carga, el conocimiento de que los monstruos existen, y no hay nada que puedas hacer con eso excepto vivir con ese miedo». Se dio la vuelta y regresó a la casa. Ernesto estaba en la puerta. Me miró con tristeza y levantó la mano en un gesto de despedida. Yo no le respondí. Subí al coche, arranqué el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. El camino de regreso lo hice en tiempo récord. No paré en ningún momento. Los niños iban callados atrás. Marina miraba por la ventana sin decir nada. Cuando finalmente llegamos a la carretera pavimentada y empecé a ver más coches y señales de civilización, sentí que podía respirar de nuevo. Pero el alivio no duró mucho, porque ahora, después de varios meses, todavía no puedo dormir bien. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esos ojos amarillos mirándome en la oscuridad. Escucho los rasguños en la puerta, los gruñidos, los pasos alrededor de la casa. Marina está igual. Los niños tienen pesadillas. Carlitos se despierta llorando diciendo que hay algo debajo de su cama. Sofía ya no quiere dormir con la luz apagada. Nunca le contamos a nadie lo que pasó. ¿Quién nos creería? Dirían que estamos locos, que nos lo imaginamos, que fue el estrés o el cansancio. Pero yo sé la verdad. Sé que en aquel pueblito perdido de Veracruz, en un lugar llamado San Rafael, vive un viejo de ojos amarillos, que cuando cae la noche se convierte en algo que no debería existir. Y sé que hay muchos lugares como ese. Muchos pueblos olvidados donde las leyendas antiguas siguen vivas. Por eso ahora les digo a todos los que me escuchan, si alguna vez van a visitar un pueblo pequeño y alejado, y las personas del lugar les dicen que se vayan, háganles caso. No pregunten por qué, no busquen explicaciones, solo váyanse, porque hay cosas que es mejor no saber. Hay monstruos que es mejor no conocer, y hay noches que es mejor no vivir. Nosotros tuvimos suerte, salimos de ahí con vida, pero esa noche en San Rafael cambió algo en nosotros para siempre. Ahora sabemos que el mundo no es como pensábamos, que la oscuridad esconde secretos que la luz del día no puede borrar, y cada vez que cae la noche, me pregunto si don Severiano estará ahí afuera en algún lugar, corriendo entre los árboles, aullándole a la luna, buscando a su próxima víctima. Por eso mantengo todas las puertas cerradas con llave. Por eso reviso las ventanas 2 veces antes de acostarme. Por eso duermo con una luz encendida y me sobresalto con cualquier ruido extraño, porque ahora sé que los nahuales existen, y que el viejo de ojos amarillos podría estar en cualquier parte. Esta es mi historia. Es real. Pasó. Y aunque han pasado los meses, el terror de esa noche sigue tan fresco como si hubiera sido ayer. Cuídense. Tengan cuidado con los lugares a los que van. Y si algún día se encuentran con alguien de ojos amarillos que les dice que no deberían estar ahí, créanle, porque podría salvarles la vida.